Las palabras tienen poder y cuando las pronunciamos sin conocer su verdadero significado, es como navegar en un océano sin brújula. En la tradición yoruba, cada expresión que utilizamos carga consigo siglos de sabiduría ancestral. En este video vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las expresiones santeras, esas palabras que escuchamos constantemente en nuestra religión, pero que muchas veces utilizamos sin comprender su verdadero significado y contexto. Conocerás el origen de términos como Ashe, Maferefun, Kaferefun, Adifafun, Modupue, Ibae, expresiones que forman parte fundamental de nuestra comunicación dentro de la religión yoruba. Quédate hasta el final, porque no solo aprenderás el significado correcto de estas palabras, sino también cuándo y cómo utilizarlas apropiadamente en los diferentes contextos rituales y cotidianos. Este conocimiento transformará tu forma de entender y practicar nuestra tradición. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Ahora sí, sumerjámonos en este viaje por las expresiones santeras más importantes de nuestra religión. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración importante. Recientemente he notado que existe una cuenta en TikTok que se hace llamar Yoruba Latino, la cual se está dedicando a tomar mi contenido y el de muchos otros creadores, recortando nuestra marca de agua o logo del canal y subiéndolo como si fuera propio. Para mí no representa un problema que mi contenido llegue a más personas, de hecho lo considero positivo, pero sinceramente duele ver cómo alguien, sin esfuerzo alguno, comienza a hacer esto sin considerar las noches de desvelo que pasamos escribiendo, editando y apoyando a nuestra comunidad religiosa. Me parece una falta de respeto si esta persona mencionara a los creadores originales en sus videos, no solo a mí, sino a todos los que les ha copiado. Por mi parte, no habría problema alguno. Sería profesional y hasta bonito reconocer las fuentes. También quiero aclarar que esta es mi voz natural, no es voz generada por inteligencia artificial ni nada similar, por lo que no puede ser utilizada sin mi consentimiento explícito. Agradezco su comprensión y ahora sí, continuemos con nuestro tema de hoy sobre las expresiones santeras. Comencemos con una de las expresiones más utilizadas y a la vez más incomprendidas. Ashe. ¿Cuántas veces has escuchado esta palabra? ¿Y cuántas veces te has preguntado qué significa realmente? La palabra Ashe tiene diversos significados que dependen enteramente del contexto en que se utilice. Es un concepto tan profundo y abstracto que resulta difícil expresarlo con palabras sencillas. Esto ha llevado a que muchos interpreten este término de formas distintas, incluso dando pie a teorías que se alejan de la esencia verdadera de nuestra religión. En su significado más común y tradicional, Ashe representa un don o una virtud que ha sido concedida por Olodumare, nuestro Dios creador. Este don no solo se encuentra en los orishas, sino también en los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales y todo lo que existe en la creación. Podemos entenderlo como una suerte de poder o fuerza con la que todas las criaturas han sido bendecidas. Todo lo que existe tiene su propio Ashe, su propia virtud, su propio don, poder o fuerza. El agua tiene su Ashe, la tierra tiene su Ashe, tú tienes tu Ashe y yo tengo el mío. Es esa cualidad especial que nos hace ser quienes somos y que nos permite manifestar nuestra esencia en el mundo. Pero el uso de Ashe va mucho más allá. También se utiliza como una reafirmación de algo que se ha dicho o hecho. Imagina una ceremonia donde alguien está poseído por un orisha que se comunica mediante señas. Cuando otra persona descifra correctamente ese mensaje, se dice Ashe Pati, reconociendo la exactitud de esa interpretación. En nuestro día a día, cuando alguien te dice Ashe Pati, lo que realmente te está deseando son bendiciones y buena fortuna. Es una forma de transmitir buenos deseos desde lo más profundo del corazón. También ocurre que durante una conversación sobre las enseñanzas religiosas, algún presente eleve la voz diciendo Ashe como una manera de reafirmar lo que se acaba de expresar, validando esa verdad espiritual compartida. Cuando hablamos específicamente de los orishas, también utilizamos la palabra Ashe para referirnos a sus dones o virtudes particulares. Por ejemplo, el Ashe de Shango es el fuego, representa la virilidad masculina y la inteligencia. Si un devoto experimenta una bendición gracias a este orisha, podría decir que ha recibido el Ashe de Shango. Es importante señalar que en nuestra tradición yoruba, el concepto de Ashe es espiritual y ancestral. Cuando decimos que Olodumare creó todo lo existente por medio de su Ashe,
simplemente estamos afirmando que lo hizo a través de su poder supremo y virtud divina. No necesitamos complicar este concepto con teorías modernas que se alejan de la sabiduría tradicional. Otra expresión muy popular en nuestra tradición afrocubana es Maferefun. Muchas personas la utilizan simplemente como una alabanza a un orisha, pero su verdadero significado es más profundo y específico. La palabra Maferefun siempre va acompañada del nombre de un orisha. Por ejemplo, cuando decimos Maferefun Shango, lo que realmente estamos expresando, si lo desglosamos en Yoruba como Mafi Irefun Shango, significa ve a rezar por cosas buenas a Shango. Es una invocación para que se dirijan oraciones por bendiciones específicas a este orisha. Existe también otra interpretación de esta expresión, Ma Aferefun, que se traduce como doy una parte a o doy mi ganancia a. Este uso se da en un contexto muy especial, cuando has realizado un sacrificio u ofrenda a un orisha y has obtenido los resultados deseados, reconoces que debes devolver parte de esas ganancias, espirituales o materiales, al orisha que te benefició. Esta devolución puede manifestarse de diversas formas: una nueva ofrenda, un sacrificio de agradecimiento o simplemente expresando tu gratitud sincera al orisha. No siempre tiene que ser algo material, pero siempre debe nacer de un corazón agradecido. Muy relacionada con la anterior, encontrarás la expresión Kaferefun. Básicamente comparte el mismo significado que Maferefun, pero con una diferencia fundamental. Mientras Maferefun se utiliza cuando una sola persona está dando gracias o rezando, Kaferefun indica que son varias personas las que están involucradas en ese acto de gratitud. Cuando desglosamos Ka-Aferefun, entendemos que se refiere a un nosotros colectivo. Por ejemplo, si varias personas realizaron un sacrificio conjunto a Yemayá y obtuvieron resultados favorables, entonces dirían Kaferefun Yemayá, lo que significa nosotros damos nuestra ganancia a Yemayá o nosotros rezamos por cosas buenas a Yemayá. Es hermoso cómo nuestra tradición recoge no solo la espiritualidad individual, sino también la comunitaria, reconociendo que muchas veces los logros y bendiciones provienen del esfuerzo y la fe colectiva. Adifafun es otra expresión que escucharás con frecuencia en nuestros rituales y ceremonias. Muchas personas la utilizan erróneamente como una forma de alabanza, diciendo por ejemplo Adifafun o Batalá, con el significado pretendido de alabado sea o Batalá. Sin embargo, el verdadero significado de esta expresión es completamente diferente. Cuando desglosamos Adifafun como Adifafun, estamos diciendo literalmente adivinó Ifá para. Esta expresión se utiliza para indicar que se estaba realizando una consulta de adivinación para el sujeto mencionado. Por lo tanto, si alguien dice Adifafun Yemayá, lo que realmente está expresando es se adivinó para Yemayá o Ifá adivinó para Yemayá. Como puedes ver, no es correcto utilizarla en el sentido de alabado sea, aunque muchos lo hagan por desconocimiento. Este es un claro ejemplo de cómo las expresiones en nuestra religión pueden ser mal interpretadas cuando se transmiten sin la comprensión adecuada de su significado original. Entre las expresiones de uso cotidiano en nuestra religión también encontramos modupue. Esta frase la utilizamos sencillamente para dar las gracias. Su traducción literal del yoruba es te lo agradezco. Es una expresión que refleja la importancia del agradecimiento en nuestra tradición religiosa. Recordemos que el agradecimiento es la memoria del corazón y expresarlo adecuadamente forma parte fundamental de nuestra relación con los orishas y con todos los que nos rodean. Ahora hablaremos de una expresión que utilizamos en momentos solemnes, cuando nos referimos a una persona que ha fallecido. Ibae, Bayen, Bayen, Tonu, o simplemente Ibae. Generalmente esta expresión se traduce como descanse en paz, pero su significado va más allá. Proviene de la frase yoruba Iba, Enitonu, que significa yo te saludo a ti que has desaparecido, o yo te saludo a ti a quien no puede volver a ser visto. Es una forma respetuosa y reverente de referirse a nuestros ancestros y a todos aquellos que han transitado al otro plano de existencia. Refleja el profundo respeto que en la tradición yoruba se tiene por los antepasados y por la continuidad de la vida, más allá de la muerte física. Estas expresiones que hemos analizado hoy son solo algunas de las más comunes que escucharás en nuestra religión. Su conocimiento y uso adecuado no solo enriquecen nuestra práctica religiosa, sino que también nos conectan con las raíces
y la sabiduría ancestral de la tradición yoruba. Es fundamental comprender que estas palabras no son simples formalismos, sino vehículos de conceptos profundos que nos ayudan a comunicarnos efectivamente tanto con los orishas como entre nosotros mismos, los practicantes. Recuerda que el verdadero conocimiento religioso no se basa en teorías elaboradas o interpretaciones personales desconectadas de la tradición, sino en la comprensión genuina de lo que nuestros ancestros nos han legado. Las palabras tienen poder y usarlas correctamente es una forma de honrar ese legado. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo, no olvides darle me gusta, compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de este conocimiento y por supuesto suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las profundidades de la religión yoruba afrocubana. Espera, se me olvida, comenta segunda parte y así veré si hay interés. Recuerda siempre que en cada palabra que pronunciamos en nuestra religión existe un universo de significado que espera ser descubierto. Se despide tu hermano de siempre. Hasta el próximo video, te deseo bendiciones de todos los orishas. Ashe pa' ti.